Bien, profesor, muy buenas noches. Voy a dar inicio a la exposición que me corresponde, que tiene como tema general altas capacidades intelectuales. El artículo que he encontrado y del cual voy a hacer mi exposición titula Moduladores de la expresión de las altas capacidades intelectuales. Este artículo fue escrito en Buenos Aires, Argentina, el año 2020. Bien, veamos primero, hagamos un repaso, ¿no? De la evolución del concepto del término altas capacidades intelectuales. En un principio, los expertos definieron a las altas capacidades intelectuales como el rendimiento escolar sobresaliente, ¿no? Posteriormente fue evolucionando el concepto, la conceptualización del término, y se le empezó a definir, o se le definió, como personas con un alto coeficiente intelectual, para posteriormente seguir redefiniéndolo en base a la evolución de la ciencia, los estudios, etcétera, claro está. Y actualmente se le cataloga como un complejo de factores multidimensionales que están en constante evolución, lo cual puede considerarse como un potencial a desarrollar, ¿no? Bien, seguidamente veamos algunas, digamos, algunas ideas, ¿no? De este artículo científico, con referencia a los elementos moduladores de la expresión de estas altas capacidades intelectuales. Bien, en primer lugar, este artículo echa por tierra, ¿no? El concepto caduco, anacrónico ya, de que la alta capacidad intelectual es inamovible o es el resultado de un solo factor, el biológico, ¿no? Y que no evoluciona y es estable y punto. No es así. Según este artículo se ha demostrado que esto no es de esta forma. Entran en juego muchos otros factores que van a hacer posible que esta alta capacidad intelectual no se pierda o no quede ah, marginada, digamos, no quede detenida, más aún evolucione, crezca, se capitalice y se potencialice con el devenir del tiempo, ¿no? Bien, entonces este concepto ha sido sustituido por otro que nos dice que la alta capacidad intelectual es entendida como un fenómeno, reitero, complejo, ¿no? De naturaleza genética, pero además también de naturaleza ambiental, ¿no? Multidimensional, moldeable, dinámico, inestable incluso. También agrega que la alta capacidad intelectual es el resultado de la interacción de dos factores, ¿no? De factores endógenos que vienen con la persona, el factor biológico, digamos, y sobre todo el otro factor que es el factor exógeno, ¿no? Que tiene que ver con el medio ambiente, con las oportunidades, con el entorno favorable, con el colegio, la universidad, la salud, etcétera, ¿no? Esos factores exógenos juegan con los factores endógenos y pueden hacer posible o no el desarrollo de esas altas capacidades intelectuales según este artículo científico. Veamos ahora cuáles son aquellos factores que tienen que conjugarse para que la alta capacidad intelectual emerja, ¿no? Se cristalice y se materialice en el tiempo. Pues veamos, hay tres factores, ¿no? El factor biológico, claro que sí, el factor psicológico y el factor contextual o medioambiental. Veamos, en cuanto a lo que es el factor genético, biológico, pues vemos que efectivamente sin una base genética es imposible la alta capacidad intelectual. Pero estos genes no son suficientes para que la persona desarrolle la alta capacidad intelectual. Son la base, sí, pero entran en juego otros factores, ¿no? Como ya hemos visto. Bien, el otro factor que entra en juego es el factor psicológico, que es la explotación de esta base natural genética de la persona, que va a ser posible que sea traducida en funciones útiles a la persona y sobre todo a la sociedad, al entorno de la misma persona con alta capacidad intelectual. Finalmente, el factor contextual, que quizás es muy relevante, digamos así, porque
se confluyen aquí, acá están conjuncionados, digamos, otros factores muy importantes, determinantes para que la base genética pueda, digamos, florecer, ¿no? Cristalizarse, materializarse en el tiempo. Estos factores contextuales tienen que ver con la salud, tienen que ver con el entorno familiar, con el entorno escolar, tiene que ver con un entorno favorable, entonces positivo, y también, claro, con que la persona se tropiece con las oportunidades como para poder desarrollar ese potencial genético, ¿no? Que lo cataloga como una persona con alta capacidad intelectual. Entonces, lo que es estable es el factor genético, sea explotado o no, está ahí. No va a desaparecer, pero puede florecer como puede quedarse inmóvil, estático, enano, digamos, y no desarrollar y crecer, ¿no? Como debiera. Bien, veamos, lo que cambia, claro que sí, es el factor externo, ¿no? Puede ser positivo, puede ser negativo, es relativo. Bien, esto, reitero, tiene que conflagrarse de forma positiva, adecuada para desarrollar esas altas capacidades intelectuales. Finalmente, este artículo realiza algunas conclusiones, ¿no? Entre las cuales tenemos, por ejemplo, y claro que sí, de que se deja de lado ese concepto de que la alta capacidad intelectual es un hecho fijo, monolítico y preestablecido e inamovible. No es así. Es solo la base natural, sobre la cual van a actuar otros factores que van a modificar este factor genético para bien o para mal, ¿no? Hacerlo positivo o digamos neutro, ¿no? No negativo tampoco, pero neutro yo creo que sí. Entonces, eso por un lado, y por otro lado que concluyen que intervienen distintos factores para hacer posible el crecimiento y desarrollo eh, que es útil al entorno social y se entiende que para la sociedad en general, ¿no? Bien, entonces, profesor, yo he concluido con mi exposición. Le agradezco por su tiempo. Muchísimas gracias.